A continuación presentamos la ponencia titulada Experiencia y tecnología de valor centrada en el paciente, la evolución del modelo ambulatorio impulsado por la nube. Para eso nos acompaña en esta sesión Andrea Basagoitía, química farmacéutica, doctora en Ciencias Exactas de la Pontificia Universidad Católica de Chile y diplomada en Asuntos Regulatorios en el área biomédica de la Universidad de California. Actualmente es la directora de salud basada en valor en Snap Chile. También nos acompaña Cristóbal Águila, programador y desarrollador apasionado con amplia experiencia en gama de lenguajes y programación. Actualmente es co-founder de Snap Chile. También nos acompaña Harry Loboa, líder de ventas exitoso con un historial de 18 años de excelencia comercial en el espacio de tecnologías de la información para el cuidado de la salud, dispositivos médicos y salud digital, que se enfoca en generar crecimiento en los sectores público y privado en América Latina. Actualmente es líder vertical de salud para Latam en Amazon Web Service Colombia. Bienvenidos a los conferencistas, este es su espacio. Muchísimas gracias, Luisa, y buenos días. Muchas gracias al equipo de RIA Smart Health y a mis compañeros de presentación, Andrea y Cristóbal de Snap. Para mí es un placer poder contarles un poco de qué estamos haciendo, por qué estamos en salud en Amazon Web Services y cómo lo estamos haciendo, ¿no? Son muchas de las preguntas que generalmente me hacen. ¿Por qué AWS está en salud? ¿Qué es lo que están haciendo en salud? ¿Cómo lo están haciendo? Y también me gustaría poder poner algunos ejemplos que aterricen ese qué estamos haciendo y que les puedan inspirar en el arte de lo posible. Y para finalizar, quiero hacer un llamado a la acción, ¿no? Y luego los voy a dejar en compañía de mis compañeros que tienen algunos ejemplos, nuestro partner Snap, de cómo ellos están ayudando a las organizaciones de salud, sobre todo en el ámbito ambulatorio. ¿Por qué estamos en salud? Esta es yo creo que la pregunta más importante, y es que nosotros creemos que la salud es demasiado importante como para permanecer igual. Y creemos que la tecnología, específicamente la computación en la nube, tiene ese potencial para poder ayudar a resolver esa grande problemática que tenemos en salud. Y que yo creo que es poder eliminar esa brecha entre la salud que tenemos versus la que pudiéramos tener. Sobre todo porque esta brecha cada vez se hace más amplia. De hecho, hace muchísimos años el Instituto para el Mejoramiento de la Salud en los Estados Unidos tenía unos postulados de cómo debería ser una salud de calidad. Y entre ellos estaba que esa salud debería ser segura, efectiva, eficiente, equitativa, oportuna y estar centrada en la persona. Sin embargo, a 2022, la OCDE dice que el 20% del gasto en salud no representa ningún valor para los pacientes. Los errores en medicación le cuestan a los sistemas de salud más de 42 billones de dólares. Sabemos que todavía hace falta mucha más adherencia de los médicos a los protocolos clínicos, ya que se siguen enviando exámenes y tratamientos innecesarios. También sabemos que la tasa de mortalidad infantil lamentablemente sigue siendo más alta en los países pobres, al igual que la esperanza de vida. Y finalmente el acceso a la atención primaria es difícil para personas de menos recursos en áreas más apartadas y pues si no hay acceso a atención primaria, menos a especializada. Y eso nos lleva entonces a responder la pregunta, ¿qué está haciendo AWS para abordar todas estas problemáticas y ayudar a todo el ecosistema de salud? Y nuestro enfoque está en disponibilizar una plataforma tecnológica de recursos de tecnologías de la información a demanda que permita que todos estos actores que ven en pantalla del ecosistema de salud, sin importar cuál sea su rol, se preocupen mucho menos por la carga pesada de la infraestructura y el mantenimiento de estas infraestructuras de tecnologías de la información y se concentren más
en su misión más importante, que es colocar al paciente en el centro de todo lo que ellos hacen. Tengo más adelante ejemplos de cómo lo estamos haciendo con organizaciones de gobierno, hospitales públicos, privados, aseguradores. Pero mi mensaje central es que no importa qué tan grande sea una compañía, una Big Tech, no lo vamos a poder hacer solos. Es por eso que para nosotros es muy importante los socios de negocios o los partners como Snap en Chile, por ejemplo. Porque son ellos los que construyen en la nube las soluciones que estas instituciones necesitan para su misión estratégica. ¿Cómo lo estamos haciendo? Muchos piensan que la computación en la nube para salud es algo nuevo y no lo es. De hecho, en 2009, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades CDC de los Estados Unidos puso en marcha la plataforma BioSense para hacer gestión de salud poblacional totalmente basada en la nube de AWS en 2009. Y esta plataforma lo que les permite es hacer seguimiento de las enfermedades infecciosas, algo que fue muy crítico durante la pandemia COVID-19. ¿Qué más estamos haciendo? Bueno, a partir de ahí estamos construyendo una expertise. Por ejemplo, nuestro Chief Medical Officer es radiólogo y fue fellow en Oxford. Nuestro líder de inteligencia artificial para la práctica clínica es el doctor hematoncólogo Aziz Nasa, quien era el director de la práctica de inteligencia artificial en Cleveland Clinic. Y además de eso, tenemos un equipo de constructores y de arquitectos en nube, expertos en data science, expertos en salud poblacional, expertos en soluciones en salud que pueden apoyar a todo este ecosistema. Y todo esto lo estamos haciendo con una misión en mente. Esa misión es ser habilitadores de una prestación de servicios de salud que esté centrada en las personas, que provea mejores resultados a menor costo. Y ese menor costo está apalancado en los atributos que provee la computación en la nube, como pago a demanda, por ejemplo. Y esto queremos hacerlo a través de acelerar la digitalización y la utilización de los datos. Y con esto me refiero a que puedan pasar del papel a lo digital, migrar de la infraestructura local a la nube, porque es en la nube donde está el ambiente, digamos, propicio para que esos datos puedan ser explotados y analizados a escala, que puedan estructurarlos y sacar provecho de esos datos con Machine Learning. También queremos apoyarlos a que hagan una optimización de procesos y a proveer mejores experiencias para los pacientes. De hecho, un CEO de un hospital aquí en Colombia me decía que cada minuto que ellos dedican a la gestión y a las tareas administrativas que son repetitivas, les cuesta mucho dinero, lo cual se pudiera optimizar con Machine Learning. También vemos que existe una creciente cantidad de datos digitales en salud y se espera que para 2025 se generen 10 veces más el número de datos que se generaban en 2016. Así que las organizaciones tienen sus datos atrapados en silos en texto libre que no están aprovechando. Con el tema de la seguridad, nosotros queremos proporcionar la seguridad, la conformidad y la privacidad de datos que las organizaciones pueden confiar. De hecho, hay organizaciones en Chile mismo, en Argentina y en toda Latinoamérica, agencias de gobierno como MinSal, Christus UC, Clínica Alemana, otros líderes en la industria farmacéutica como Moderna, líderes de TI como Epic, y agencias de gobierno como DataSUS en Brasil, que eligieron a AWS para almacenar, analizar su recurso más valioso, que son los datos. Mi objetivo no es que lean esto, yo les voy a ir contando algunos de los ejemplos que tengo, y perdón porque la letra está un poco pequeña, pero les voy a ir contando. Una de las empresas farmacéuticas más importantes del mundo y que fue una de las que trajo vacuna para COVID, Moderna, está innovando 2 veces más rápido gracias al poder de cómputo de AWS. De hecho,
En 2020, en el 13 de febrero, 2 días después de que se mapeó y se publicó el genoma del COVID, Moderna pudo finalizar un modelo de vacuna y comenzar las pruebas en humanos 2 meses después para la vacuna de COVID. En México, el sistema de salud privado más grande de México nos buscó y nos dijo, no hemos encontrado en el mercado una solución que nos resuelva o que nos ayude a entender y auditar por qué se nos están incrementando las infecciones nosocomiales. Y utilizando nuestra metodología de innovación que se llama Working Backwards, donde trabajamos desde las ideas de los clientes y buscamos la solución y creamos una prueba de concepto, un arquitecto de soluciones nuestro en 2 días creó una prueba de concepto que utiliza un servicio de reconocimiento de personas y objetos a través de videos para que, siendo entrenado con Machine Learning, pudiera detectar en tiempo y forma si el lavado de manos estaba conforme o alineado con el protocolo de la OMS. Y así ellos van a poder auditar sus procedimientos de lavado de manos a través de video. Tenemos un partner que se llama Cerner y con ellos construimos un modelo de Machine Learning aplicado a una cohorte de pacientes de 210,000 pacientes. Y este modelo lo que hace es que mira los datos de pacientes en los últimos 12 meses para poder predecir el riesgo de que un paciente desarrolle insuficiencia cardíaca incluso 15 meses antes de que suceda. Entonces, además de poder almacenar datos, ahorrar costos, ser más ágiles, el mayor valor de los datos, de tener los datos en la nube, es poder convertir estos datos en conocimiento. También tengo un ejemplo de DataSUS, que es el Departamento de Transformación Digital de Brasil, donde ellos crearon en AWS la Red Nacional de Datos, que es un registro único de pacientes que les permite compartir datos de pacientes en todos los niveles de atención y poder hacer análisis de información. Se tienen en este momento más de 38 billones de registros de atención médica almacenados en la nube y ocupan un almacenamiento estimado de 6 petabytes. Se hacen 6 billones de transacciones al año y se respaldan más de 150,000 centros de salud de atención primaria y más de 8,000 hospitales y la data de más de 200 millones de ciudadanos. O sea que a ese tipo de escalas que estamos trabajando en salud. También tenemos un partner en México que está utilizando telemetría avanzada, donde coloca un parche de monitoreo muy cómodo en los pacientes. Y el problema que tenía el hospital es que decía, generar tanta data de 450 habitaciones del hospital, 900 gigas diarios, eso nos va a salir muy costoso en hardware. Bueno, hicimos un modelo de cómo sería eso en la nube y le pudimos demostrar al hospital lo viable que era para ellos poder mover toda esa información a la nube y poder analizarla, ¿no? Y ahorrar costos y ahorrar tiempo en enfermería al tener todo el monitoreo directamente en sus sistemas. También estamos trabajando en la parte de abordar la inequidad en salud y estamos destinando $40 millones para poder aprovechar la nube y promover la equidad de salud a nivel mundial. Estos 40 millones se ofrecen en créditos promocionales, en experiencia técnica a empresas que sometan a sus proyectos para, 1, aumentar el acceso a servicios de salud, 2, reducir las disparidades y abordar determinantes sociales de salud, y 3, aprovechar los datos para proveer sistemas de atención que sean más equitativos e inclusivos. Y ya para terminar, el tema de la seguridad siempre es una preocupación. Nosotros en AWS decimos que la seguridad es nuestra máxima prioridad. Y un ejemplo de eso es que nuestra infraestructura está construida para satisfacer altos requerimientos de organizaciones
altamente sensible como sistemas de salud, agencias de gobierno y agencias de defensa. Y nosotros sabemos que ustedes tienen esa responsabilidad legal de cuidar de los datos de los pacientes. Por eso las organizaciones son los únicos dueños de sus datos. Siempre mantienen el control de estos datos, deciden dónde quieren ponerlos y son los únicos que pueden moverlos. Además que van a tener maneras de protegerlos, ya sea en tránsito o en reposo, mediante herramientas de encripción. Y tenemos servicios y funcionalidades que les ayudan a construir entornos más seguros que en la infraestructura local actual, sobre todo porque se puede hacer seguimiento a la seguridad de una manera mucho más eficiente. Me quedan 2 slides. Este es un slide muy importante porque muestra todo el espectro de dónde están las organizaciones de salud. Algunos tienen las habilidades para construir sus propias soluciones, tienen equipos de innovación, tienen equipos de data science, tienen desarrolladores y dicen, no, yo quiero los servicios nativos para crear mis propias soluciones. Eso está en el lado izquierdo de la pantalla en los constructores. Entonces tenemos los servicios específicos para que ellos puedan construir los inicios rápidos, las certificaciones de compliance en las que se pueden soportar para crear sus soluciones. Pero si están al otro lado, son compradores y dicen, yo no tengo ni la gente, ni los recursos, ni las habilidades, bueno, tenemos los partners que construyen soluciones nativas en la nube como Snap. Para un ejemplo, si necesita un sistema de agendamiento, entonces este partner que ya construyó esa solución puede perfectamente vendérsela como software as a service. Es decir que no importa dónde se encuentre usted en este espectro constructor-comprador, estamos para apoyar todo el espectro, ya sea con servicios nativos en nube, con partners, consultores, servicios profesionales o partners que construyen esas soluciones en la nube. Y finalmente, quiero dejarlos con un llamado a la acción. Y este llamado a la acción es simplemente que ustedes definan su roadmap estratégico, cuál es el foco. Eso es lo más importante, establecer esas prioridades y trabajar con nuestros partners o con nosotros en identificar cuáles son las prioridades y cómo podemos ayudarlos. Nosotros también somos ese actor que los puede ayudar a visionar el arte de lo posible y algunos de esos ejemplos espero que les hayan traído algo de inspiración. Cuenten con nuestros socios en la industria, contáctenos para saber qué socios y qué partners hay en su área de acción. Y finalmente, nosotros podemos ayudarlos a acelerar y desarrollar esas nuevas áreas de negocio, así que trabajemos juntos para poder transferir ese conocimiento técnico que tenemos en salud. Muchísimas gracias y ahora los dejo con Andrea y con... Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Harry. Muchas gracias por tu presentación. Y yo les voy a contar un poco lo que es Snap como súper aplicación de navegación en salud. Como dijo Harry Loboa, nosotros somos partners de AWS y queremos contarles esta experiencia y mostrarles esta tecnología de valor que es centrada en el paciente desde su inicio, ¿no? Pero primero me voy a detener un poquito en decir que la transformación digital en salud, de lo que hemos hablado toda esta conferencia, que ayer, por cierto, estuvo con ponencias muy, muy buenas, y fue muy grato escuchar que estábamos todos finalmente poniéndonos en la misma línea. Pero importante recordar que la transformación digital en salud debe apuntar a mejorar la accesibilidad, la oportunidad y la calidad también de las prestaciones para los usuarios. Y siempre hablamos de poner al paciente en el centro, ¿cierto? Pero del dicho al hecho, como dice el dicho, hay mucho trecho. Y queríamos mostrarles lo que nosotros estamos haciendo para realmente poner al paciente en el centro, y no solamente poner al paciente en el centro al final, sino que tratar de tener al paciente en el centro en la construcción de una solución.
¿Y por qué esto es importante? Pues ayer hablaban, el doctor González hablaba de la adopción de las tecnologías, hablaba de la reticencia de los propios profesionales de la salud, muchas veces a adoptar tecnología, y yo lo viví, me tocó vivirlo en la época de la adopción de la ficha clínica electrónica, ¿cierto?, en un hospital. Y finalmente hay que darse cuenta que esta transformación digital comienza con un cambio cultural en las personas. Y ese cambio cultural es mucho más fácil hacerlo cuando las personas se preparan para adoptar y para poder incorporar a su vida una nueva tecnología. ¿Qué nos pasó gracias a la pandemia? Ayer también lo dijimos, ¿cierto? Fue un salto cuántico en el sentido de que la gente entendió que no podía salir de la casa, que no tenía otra forma de comunicarse, por ejemplo, con un médico, y que tenía que recurrir a teleatención. Y a pesar de que ha sido terrible, una pandemia siempre en la historia de la humanidad ha sido terrible, ¿cierto? Pero lo que impulsa el hecho de tener que vivir en una situación estresante de esa naturaleza, tecnológicamente siempre ha sido muy bueno. Entonces vemos que el cambio cultural de las personas hoy día es mucho más fácil porque ya nos acostumbramos a tener una teleatención, a tener reuniones por Zoom, a que a la gente le perdiera un poco el miedo, ¿cierto? A otras formas de educarse. Los niños se están educando en la casa, entonces tienen que buscar otras formas de hacer deporte, tenemos que buscar otras formas de que nos diagnostiquen y que nos puedan tratar. Así que ese cambio cultural ha sido, yo diría que en los últimos dos años ha avanzado muchísimo, ¿cierto? Pero lo importante es no perder ese impulso. Ayer también lo mencionaban, no perder ese impulso. Mencionaban, me acuerdo, Loreto y Diego de Argentina, mencionaban que habían bajado mucho las teleatenciones, que estaba reportado, pero la teleatención es solo una parte de esto. Y cuando hablamos de transformación digital tenemos que tener claro que es muy distinto hablar de transformación digital cuando estamos en el ámbito hospitalario, que es traspasar procesos más bien y tratar de hacerlo en una forma ordenada, ¿cierto? A una plataforma digital, versus realmente transformar salud, lograr una transformación que acompañe al paciente durante todo el cuidado, durante todo su cuidado. Entonces, cuando hablamos del ambiente hospitalario y hablamos del ambiente de APS, nuevamente estamos perpetuando este problema resignado, ¿cierto?, de los silos de información. Entonces, la idea es que el paciente no sea el que tenga que llevar información de un lado a otro, sino que la información pueda irse con el paciente para donde el paciente necesite. Y que la salud basada en valor nos sirve como un objetivo de transformación, porque al final esta tendencia, ¿cierto?, que parte en Harvard en el 2009, 2006 se publicó, creo, este libro, Redefining Healthcare, por Michael Porter y Elizabeth Teisberg, ¿cierto?, nos dice y nos habla de que hay que generar valor. Y para mejorar la salud, para cambiar la salud, hay que generar valor, y el valor es para el paciente. No solamente soluciones de valor para los actores del sistema de salud, sino que directamente para generar valor al paciente. Y la forma de generar valor es tener mejores resultados clínicos, una buena experiencia de paciente y contener los costos. No importa que gastemos exactamente lo mismo que estamos gastando, si a la larga vamos a tener mejores resultados, igual estamos generando salud basada en valor, ¿ya? Y hoy día, gracias a Dios, tenemos un montón de estándares que nos definen para distintas situaciones de enfermedad e incluso para situaciones de salud, para un adulto sano, nos definen cuáles son los estándares. Y ayer hablaban de la humanización, Cecilia hablaba de la humanización del paciente, ¿cierto? Y qué importante es preguntarle a un paciente qué quiere, qué necesita tener como resultado cuando se trata de una enfermedad, porque no todos los pacientes quieren lo mismo. No todos los pacientes son iguales y no la misma receta les sirve a todos. Y estos set de estándares han recogido no solamente la opinión de expertos clínicos, sino que también la opinión de pacientes que han llegado a un consenso en qué outcomes se quieren o qué resultados quieren lograr en cada etapa de la enfermedad que se está tratando.
¿Qué es lo que tenemos que tener para lograr hacer esto? Definitivamente necesitamos datos e información. Y estos datos e información no solamente los necesitan tener las instituciones prestadoras de los servicios de salud, sino que necesita tenerlos directamente el paciente. Entonces, nuestra propuesta es una super aplicación que acompaña al paciente y que le ofrezca distintos servicios de salud que a su vez puedan conectarse, que entre sí puedan conectarse para que el paciente pueda tener su información. ¿Por qué es necesario hacer esto? Porque necesitamos coordinar el cuidado completo del paciente. Necesitamos hacer un seguimiento a la adherencia que tiene a un tratamiento, porque es parte importante de los resultados. Necesitamos hacer inteligencia de negocios, necesitamos hacer business intelligence. ¿Qué falta? ¿Dónde falta? ¿Quién lo necesita? Y muchas otras cosas más dentro, incluso de las instituciones que prestan los servicios. Y finalmente necesitamos hacer control de poblaciones. Ayer hablábamos, el doctor González en su presentación hablaba de este mundo digital. Digital, sí. Y en este mundo digital es tremendo, ¿no? A mí me encanta, estamos muy digitalizados últimamente, yo paso todo el día trabajando en forma remota, pero se nos está olvidando que los problemas de salud se van a generar en la generación que hoy día es joven. Y ese control de poblaciones lo vamos a tener que hacer sí o sí, ojalá más antes que tarde, y ojalá empezando a pesquisar las enfermedades crónicas de estos pacientes jóvenes, digamos, mucho antes de lo que hoy día lo estamos haciendo. Entonces en Snap hoy día nosotros tenemos una red líquida, ¿cierto? Una red digital con más de 900 prestadores de médicos, practitioners, digamos, prestadores de salud. Tenemos una forma en que los pacientes puedan pagar su bono FONASA a través de la aplicación. Trabajamos con tecnologías que nos permiten guardar información del paciente en forma segura, trazar las transacciones que este paciente quiere hacer con su información. Logramos hacer control de poblaciones a través de un PHR, que es un Patient Health Record, ¿cierto? Estamos logrando traer información de otros sistemas, de otros LIS o RIS o EHR eventualmente, ¿cierto? A través de nuestra aplicación. Y trabajamos con partners que realmente nos están apoyando mucho en hacia dónde, cuándo y cómo nos tenemos que mover. Y para eso también tenemos relaciones con HL7 Chile, que es un estándar de interoperabilidad, con una asociación gremial que es ProSalud Chile, en donde tenemos temas interesantísimos y muchas oportunidades de ofrecer dentro de nuestra aplicación distintos servicios y prestaciones de salud que hoy día necesitan los pacientes, ¿cierto? Trabajamos con redes importantes odontológicas y trabajamos muy de la mano también con el SENS. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Impulsar el cambio hacia medir resultados, medir outcomes y medir costos para lograr determinar prestaciones de valor, ¿cierto? Cuánto valor estamos logrando obtener. Integrar las prestaciones entre unidades aisladas, y esto es importantísimo porque ya el paciente no quiere seguir siendo paciente y llevar su información. Organizar unidades de práctica integrada, y esto es mucho de medicina basada en valor, ¿cierto? De la metodología, de cómo logramos mejorar el valor. Y lograr expansión geográfica, lograr darle libertad al paciente de moverse en distintos ambientes. ¿Para qué necesitamos integrar esta información? Para dejar el fee for service y pasar a modelos de pago basados en valor. Hoy día ya estamos todos de acuerdo en que fee for service no nos sirve, no es un buen modelo para poder promover salud en la población, ¿cierto? Necesitamos mejorar la calidad de vida de las personas, necesitamos generar datos que sean accionables, hacer control poblacional y personalizar el cuidado de salud para finalmente, como decía Cecilia ayer, humanizar la salud. Finalmente, mi última diapositiva, nuestra aplicación lo que hace es poder a través de nuestra aplicación lo que hacemos es lograr tener toda esta información y aquí es clave poder interoperar los datos. Y ahora los dejo con Cristóbal Águila, que es nuestro CTO en Snap, que les va a contar un poco más de interoperabilidad. Hola, hola. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Harry, a todos por estar aquí. Bueno, les cuento un poco. Yo soy Cristóbal Águila, el CTO de Snap y cofundador.
Y bueno, lo primero que les voy a decir es entonces, lo que tenemos acá, que la evolución del modelo de salud entonces exige tecnología de última generación que agregue valor permanente al paciente. ¿Ya? Y también lo que yo les quiero contar es que este agregar tecnología y de última generación no es difícil y no es caro tampoco, tal como les comentó Harry. ¿Ya? Entonces, yo quiero ir como un poco más directo al grano y les voy a contar qué es lo que hemos hecho nosotros en Snap para alcanzar la interoperabilidad. ¿Ya? Nosotros en Snap lo que tenemos es una API que busca conectarse con las distintas agendas de los centros médicos, este es uno de nuestros focos, y entonces empezar a tener una interacción basada en eventos, ya una sincronización por eventos. Pero ¿qué es lo que pasa? Llegamos a un software de agenda que tiene su modelo de datos propio, no Fire, y entonces tenemos que ver cómo conectarnos, pero después llegamos a una segunda agenda con un segundo modelo de datos, y a una tercera agenda, y a una enésima agenda, ya cada una con sus propios modelos de datos. Obviamente esto es un desafío grande y esas agendas, por el momento en que fueron desarrolladas, etcétera, probablemente no están desarrolladas con HL7 Fire o estándares interoperables. El tema es que ese no es un problema y en el fondo obviamente cambiar estas agendas sí sería un problema porque el centro médico o los centros médicos que usan estas agendas no van a estar adaptándose rápidamente a estos cambios. De hecho, sabemos la rapidez en la cual tienen que estar trabajando para más encima estarse adaptando al software, es muy difícil. Entonces, dentro de Snap, lo que nosotros hemos hecho es generar entonces una capa de integración entre Snap y la agenda. ¿Ya? Este desarrollo nosotros estamos buscando la manera de hacerlo lo más rápido, lo más fácil y lo más seguro posible. Entonces, para eso yo les voy a contar un poco las tecnologías de Amazon que hemos usado. ¿Ya? Primero, les cuento que FastAPI es un framework hecho en Python, o sea, con una curva de aprendizaje mínima, y esto lo podemos montar entonces en servicios de Amazon. No sé si a alguno le suena Lambda API Gateway o Application Load Balancer, pero bueno, se los voy a dejar así rápidamente en función del tiempo, pero la gracia es que a nosotros con esto, nosotros podemos levantar entonces rápidamente un servicio expuesto en la nube que se comunica con la agenda por un lado y que se comunica con Snap por el otro. Entonces, lo que está pasando finalmente es que ahora la agenda con su modelo de datos propio, a través de esta capa extra que nosotros desarrollamos, la agenda entonces ahora empieza a hablar Fire. Y al hablar Fire es interoperable con Snap, ¿ya? Pero no solo en el fondo es interoperable con Snap, sino que también es interoperable con otros sistemas, ¿ya? Pero ahora bien, digamos que tenemos entonces una API expuesta en la nube que permite hablar con la agenda. La pregunta será, ¿es seguro esto? ¿Será suficientemente confiable? Bueno, si no están completamente seguros con que API Gateway va a exponer solo lo que queremos, bueno, podemos empezar a agregar más funciones de AWS. Por ejemplo, bueno, levantemos esto en una red privada virtual, en una nube privada. Bien, tenemos una segunda capa de seguridad. ¿Estamos seguros que esto está funcionando bien? Agreguémosle CloudWatch de Amazon para poder estar monitoreando y que si se cae el servicio se levante automáticamente, ya, etcétera. Por ejemplo, queremos que esto sea expuesto solo a algunos servicios y a través de un dominio propio. Bueno, agregamos Route 53, por ejemplo, que es un servidor DNS, entre otras cosas, que me permitiría entonces ya no exponer directamente la API Gateway, sino que agregarle más capas de seguridad. Esto no es suficiente, agreguemos Cognito entonces que nos permite gestión de credenciales e incluso seguimiento de qué es lo que pasa con cada una de las credenciales que estamos entregando. API Gateway también permite agregar credenciales y hacer ese mismo seguimiento. ¿Ya? ¿No es suficiente? Bueno, agreguémosle restricción por IP. A lo que voy es que tenemos infinitas herramientas en Amazon que nos permiten entonces agregarle todas las capas de seguridad con tal de que esto sea HIPAA compliant, por ejemplo, con tal de que esto nos fortalezca esta nueva capa. No modificamos la agenda, simplemente, bueno, un poquito, pero exponemos entonces ahora una capa intermedia y esto la levantamos como un microservicio. Entonces, además, si tenemos 8, 20, 10.000 servicios que se están conectando a lo que vamos a hacer es escalar automáticamente estos servicios de tal forma de que mantengamos entonces la respuesta confiable y constante. ¿Ya? O, por ejemplo, si necesitan tener una base de datos extra dentro de este servicio, podemos usar DynamoDB y le agregamos encriptación en reposo. A través de API Gateway y Route 53 tenemos encriptación en tránsito. Entonces, efectivamente, estamos rápidamente, con muchas herramientas, cumpliendo con HIPAA Compliance. ¿Ya? Ahora, bien, tenemos este servicio andando, corriendo con todo esto. ¿Por qué no empezamos, además, en función de lo que decía Andrea, a
usar los datos, ¿ya? Empecemos entonces, a partir de esto, nosotros podemos obtener toda la información que está pasando. Imagínense que este servicio va a estar sincronizado con la agenda, entonces sabemos cada vez que un paciente agenda una hora, cada un paciente cancela la hora, cada vez que un paciente agenda con cierto especialista, el rango de edad de los pacientes que agendan con cierto especialista, por ejemplo. Entonces, todo esto nosotros podemos pasarlo a Kinesis Data Streams, a partir de eso generamos analítica de datos y finalmente obtenemos los resultados clínicos, que son lo que tanto añora Andrea y el Value Based Healthcare, ¿ya? Entonces, con estas herramientas nosotros efectivamente podemos lograr eso. Pero es más, podemos hacer más cosas aún. Ahora ya estamos hablando de HL7 Fire, sistemas interoperables. Les voy a mencionar acá rápidamente un partner de nosotros que es Health Gorilla, el cual se enfoca en temas de laboratorio, principalmente. Bueno, también tienen una API de pacientes, pero nosotros estamos conectados con ellos a través de sistemas de laboratorio. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es, ahora que estamos conectados con la agenda y estamos conectados con Health Gorilla con el sistema de laboratorio, cuando un paciente recibe una orden de examen, nosotros podemos agendar la hora y al mismo tiempo emitir la orden de examen al laboratorio. Entonces, hoy en día hay muchos laboratorios que el paciente agenda la hora y están con dos sistemas al mismo tiempo, agendando la hora y después subiendo la orden del laboratorio. Todo esto se puede automatizar, ya que estamos hablando el mismo lenguaje. Entonces, una vez que el laboratorio dice, los resultados ya están, se lo manda a Health Gorilla nos notifica a nosotros, y nosotros entonces le notificamos al paciente y a la agenda. Con esto nosotros logramos todo esto que sea muy fluido. Han hablado harto de la experiencia del paciente, y esto efectivamente está mejorando la experiencia del paciente. No es el paciente el que tiene que estar, habrán llegado los resultados, habrán creado la orden de examen, voy al laboratorio y no tienen la orden de examen, bueno, ¿qué hago? No, acá va a estar todo sincronizado y todo muy fluido, ¿ya? Ahora, yo les estoy hablando de esto así de la rápida, pero quiero contarles que esto es verdad, ¿ya? Me gusta, sé que no hay mucho, no sé si habrá mucho personal técnico acá, pero les voy a mostrar una API muy sencilla que hice en alrededor de hora y media, demostrando un poco la interoperabilidad y cómo nosotros nos conectamos con Health Gorilla. En este ejemplo, bueno, tenemos tres métodos, uno que va a buscar un practitioner role a Snap, otro que va a buscar el practitioner role a Health Gorilla, y otro que simplemente toma el practitioner role de Snap y lo envía a Health Gorilla, ¿ya? Si no me creen que esto es sencillo, este es el método que va a buscar el practitioner role a Snap. Ya hay uno similar que lo va a buscar a Health Gorilla y uno similar que lo toma de Snap y lo manda a Health Gorilla, ¿ya? En el fondo, ¿por qué? Porque estamos hablando el mismo lenguaje, HL7 Fire, y los recursos son muy similares, ¿ya? Entonces, le presento también a mi amigo Sam, amigo de AWS, que es quien, entonces, es un framework, se les tiro muy rápidamente. Yo genero este código que les mostré anteriormente, le digo Sam, construyelo, lo construye, le digo Sam, haz el deployment, entonces Sam sube esto a la nube y finalmente me dice, ok, estamos listos, esto está en la nube disponible en esta URL que tenemos ahí, ¿ya? Entonces yo entro a esta URL y ¿qué tengo? Esto. Es un entorno Fast API en el cual puedo entonces ver los recursos que creé. Pero bueno, no quiero que esto sea solo mentira, sino que les voy a mostrar también, bueno, lo tengo pre-ejecutado por si acaso, pero lo ejecuté recién. Entonces, si yo voy acá a Snap a buscar un profesional con este root, por ejemplo, me entrega sus datos. Y acá está, Sandra Echeverry, su nombre. Si yo voy entonces a Health Gorilla y voy a pedir los datos, voy a pedir el profesional, Health Gorilla me dice, el profesional no existe, ¿ya? Aún no existe en Health Gorilla. Entonces yo voy a tomar el root del profesional, y ahora les pido a todos que crucen los dedos. Voy a poner el root del profesional y voy entonces a enviar a este profesional desde Snap a Health Gorilla, ¿ya? Entonces acá, esto me responde que el profesional fue creado en Health Gorilla. Yo voy de nuevo a Health Gorilla y le voy a preguntar, dime si es que ahora encuentras el profesional. Health Gorilla entonces me responde, sí, tengo un profesional con esos datos, y acá está. Le había dicho que se llama Sandra Echeverry, y acá está. Su nombre es Sandra Echeverry, pero ahora dentro del sistema de Health Gorilla, ¿ya? Entonces, esto, así de sencillo y así de rápido, es crear un sistema interoperable si es que todos hablamos el mismo lenguaje, ¿ya? Este lenguaje sería HL7 Fire. Entonces, con eso, les quiero decir, y los quiero invitar a todos a que se atrevan, a que las herramientas están, y que tenemos mucho por hacer para que todos seamos interoperables y podemos conversar entre todos. Yo creo que acá, en el fondo, en este evento, estamos todos para conversar, pero les pido que no conversemos solo a nivel comercial, hablemos a nivel tecnológico, porque efectivamente con buenos partners como AWS podemos en el fondo estar interoperando.
Así que muchas gracias. Interesante intervención, muchas gracias a ustedes por sus aportes. Tenemos una pregunta, la verdad es que por temas de tiempo les pido la respondan a la brevedad y la pregunta es, ¿con qué indicadores están evaluando el valor en salud que otorga la solución? No sé cuál de los tres quiere iniciar. ¿Con qué indicadores estamos evaluando el valor de salud? ¿Que otorga la solución? Hoy día, en realidad, evaluar valor, o sea, poder calcular valor está todavía un poco lejano. Lo que tenemos que construir es cómo vamos a recopilar los datos para calcular ese valor. El valor se calcula para un cierto ciclo de enfermedad, ¿cierto? Yo calculo outcomes, valorizo, digamos, o tengo una idea de estos outcomes, calculo los costos y con eso yo puedo calcular un valor. Pero esto es más que calcular un valor como tal, lo que necesito hacer es tener las herramientas para calcular el valor. De partida, tener un buen costeo, y eso ya es para una clase de economía de la salud, más bien, pero tener un buen costeo de lo que necesito para resolver un problema de salud y medir los resultados que obtengo de ese problema de salud para ese determinado paciente. Así yo determino el valor, esa es la ecuación de valor. Pero hoy día calcular es muy difícil si no tengo los datos los buenos datos con los que trabajar. Vale, Harry. Yo me alineo a lo que dice Andrea. Básicamente, si no tenemos, a ver, el activo más importante en este momento son los datos. Y si como ecosistema no nos damos cuenta de que hay valor en compartir los datos para que los pacientes no tengan que repetir su historia ante cada proveedor de salud, que exista un método en el cual los pacientes puedan dar su consentimiento para usar esa información. Si los hospitales no tienen a la mano la data que necesitan para tomar decisiones, entonces no vamos a poder tener unos sistemas de salud que sean eficientes, ¿no? Entonces lo que está proponiendo SNAP es cómo como ecosistema podemos compartir datos de manera sencilla, perderle el miedo a compartir datos y tener los datos que necesitamos para tomar decisiones y poder crear ese valor que se espera. Bueno, agradecemos su participación y su valioso conocimiento para con nosotros. Esperamos que se lo hayan disfrutado, al igual que toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias.